Este, este día vamos a ver un tema bastante eh, importante, que es de interés para todos nosotros como radiólogos. Va a estar presentado por la doctora Estefanía Murrieta Peralta. Ella es R3 de Radiología e Imagen en el Centro Médico ABC. Bienvenida y muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad, por estar aquí. Y pues como dijo la doctora, vamos a ver este tema que es bastante interesante, espero que aprendan mucho y que lo puedan utilizar en su vida diaria. Entonces, una oportunidad de screening pulmonar, el long RATS. Como saben, la ACR ha utilizado en bastantes temas los RATS para categorizar la patología y poder diagnosticar a tiempo el cáncer. Entonces, el long RATS es importante porque el cáncer pulmonar es la segunda neoplasia maligna más común y esta determina la mayoría de las muertes por cáncer, tanto en hombres como en mujeres. ¿Y cuál es nuestro papel? Encontrar nódulos. El subtipo de cáncer pulmonar es en células pequeñas y células no pequeñas. Las células no pequeñas se subdividen en adenocarcinoma, que suele tener una localización periférica y es el más común, el escamoso, que suele ser central, y el de células grandes. Pero esto se lo vamos a dejar a los patólogos. Como les dije, nuestro papel va a ser buscar nódulos. Los nódulos pulmonares son opacidades redondas que miden menos de 3 centímetros. Si midieran más de 3 centímetros, estaríamos hablando de masas pulmonares. Y cuando diagnosticamos un nódulo pulmonar de forma incidental en cualquier estudio de tomografía, estos deben ser categorizados por las guías de Fleischner, que son distintas a long RATS, que es de lo que les vengo a hablar hoy. Como tal, en los nódulos pulmonares debemos subdividirlos en sólidos y subsólidos, pero ahorita les voy a dar cuál es la importancia de subcategorizar a los subsólidos en parte sólido y en vidrio esmerilado. Como les dije, el adenocarcinoma de pulmón es el subtipo más común. Este es hasta en el 39% del cáncer pulmonar y existe cierta correlación entre los hallazgos de patología y los hallazgos por tomografía. Por ejemplo, si tenemos un nódulo que es completamente en vidrio esmerilado, este pudiera corresponder con un adenocarcinoma in situ no mucinoso. Esto es en un alto porcentaje, solamente lo podemos sugerir, no lo podemos determinar de este modo. Pero, por ejemplo, un nódulo con una parte sólida podría corresponder con un adenocarcinoma mínimamente invasivo. Entonces, esto ya está hablando de una patología más extensa. Un nódulo sólido, en cambio, puede ser un adenocarcinoma in situ mucinoso o un adenocarcinoma mínimamente invasivo mucinoso. Entonces, esto de lo que nos habla es que el componente del nódulo es importante. El componente sólido correlaciona con el componente invasivo y el componente en vidrio esmerilado es tumor no invasivo con componente lipídico, pero aunque no es invasivo sigue siendo cáncer, entonces no podemos dejarlo de lado. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en el screening de cáncer pulmonar. El screening se realiza con una tomografía de baja dosis y de hecho esta es una recomendación de salud pública mundial. Incluye a pacientes con alto riesgo que están de acuerdo en realizarse una tomografía de baja dosis anual y estos pacientes de alto riesgo son aquellos que tienen entre 55 y 80 años con un índice tabáquico igual o mayor a 30 paquetes año. Y lo vamos a categorizar de acuerdo al long RATS. El long RATS se publicó en abril de 2014 y tiene publicaciones constantes. Es una clasificación propuesta para clasificar los hallazgos del screening, pero no solo eso, también es para poder estandarizar el léxico, que nosotros digamos algo y que otro tratante de otra especialidad lo entienda perfecto, que sepamos cuál es el seguimiento y cuál es el manejo de acuerdo a la categoría. Pero recuerden que esto es solamente para pacientes que tienen alto riesgo para cáncer pulmonar y que decidieron aceptar una tomografía anual de baja dosis. En pacientes en quienes diagnosticamos un nódulo pulmonar de forma incidental, se utilizan las guías del Fleischner. En Estados Unidos esto ya está bastante bien predispuesto. Por ejemplo, los servicios preventivos en Estados Unidos recomiendan el uso del ATAC de baja dosis para screening y, de hecho, los seguros les
pagan a los pacientes para que estén dentro del programa. Ellos lo que hacen es llenar esta encuesta desde su casa y llevan un seguimiento mensual, anual. Siempre saben en dónde viven, tienen todo perfectamente documentado, a diferencia de en otros países. Por ejemplo, aquí en México sería casi imposible poder realizarlo, pero bueno, es algo a lo que nos podemos acercar. Todo parte desde este trial, que es el NLST, es el estudio prospectivo y multicéntrico más grande que existe. En este se incluyeron a 50.000 fumadores con alto riesgo y se comparó la tomografía de baja dosis frente a la radiografía de tórax, que era el modo convencional en el que diagnosticábamos el cáncer pulmonar en pacientes con alto riesgo. Se diagnosticó en este trial al doble de pacientes en estadio 1A. En el grupo de tomografía de baja dosis se diagnosticó al 40% y en el grupo de las radiografías de tórax al 20%. Entonces vean que, aunque nos estamos duplicando en el screening y en el diagnóstico de cáncer pulmonar, no estamos acercándonos al 100%, solamente estamos duplicando lo que diagnosticábamos antes con radiografía de tórax. La ACR y la Sociedad Torácica de Radiología publicaron las guías estandarizadas para adquirir las imágenes, y ellos nos mencionan que lo que necesitamos es un equipo helicoidal de al menos 16 cortes, adquirir en una sola inspiración desde los ápices hasta los recesos costofrénicos, en una sola inspiración, muy importante, adquirido a 2.5 milímetros y reconstruido posteriormente a 1 milímetro o menos. La radiación no debe exceder un índice de dosis volumétrica por tomografía de 3 miligrays. Esto es en un paciente estandarizado de 70 kilos y unos 70 metros. Y debe ser un estudio simple, sin contraste. Entonces, como ven, este es un protocolo de tomografía que podría ser fácilmente reproducible en nuestros hospitales. La interpretación debe hacerse en reconstrucción multiplanar para poder diagnosticar los nódulos pericissurales y también los subpleurales, no solamente quedarnos con los parenquimatosos. Debemos revisar imágenes en proyección de máxima intensidad y tratar de comparar con estudios previos. La proyección de máxima intensidad se refiere a una imagen en 2 dimensiones que proyecta cada voxel con el valor de atenuación más alto. Entonces, de una forma burda, lo que vemos es que, por ejemplo, las ramas de las arterias pulmonares se unifican y es mucho más fácil poder detectar nódulos. Entonces, por ejemplo, tenemos este corte de tomografía axial en ventana pulmonar. La primera imagen a la izquierda es en ventana normal y la segunda es en una proyección de máxima intensidad. Y con la flecha le señalo el nódulo, que es mucho más evidente en el MIP. Ahora, ya una vez que diagnosticamos los nódulos, ya sea con la reconstrucción multiplanar, con el MIP, tenemos que definir cuál es la morfología, y es de lo que les estaba diciendo. Una morfología sólida, subsólida o vidrio esmerilado, por el componente que ya dijimos que es importante. Y también el tamaño. El tamaño debemos medirlo en ventana pulmonar con un promedio de los ejes mayores, siempre medidos en el eje axial, en el corte axial. Y el uso de herramienta volumétrica sí es reproducible, pero solamente ha sido demostrada en nódulos que son completamente sólidos y sobre todo redondos, porque para reproducir esa medida tiene que ser así. Por ejemplo, en nódulos que son subsólidos, el vidrio esmerilado puede estar sobrediagnosticado. Y también debemos definir si son múltiples. En el caso de que sea así, debemos determinar cuál es el peor de los nódulos y de acuerdo a este vamos a dar el long RADS. Y también definir si hay crecimiento. El crecimiento se refiere a la diferencia de al menos de 1.5 milímetros en el estudio de seguimiento. Ahora sí, vamos a hablar de lleno del long RADS y de las categorías. Aquí les muestro de forma panorámica cuáles son las categorías del 0 al 4 y también vean cómo a diferencia de otros RADS tenemos la categoría S y la categoría C. El 0, al igual que en otros RADS, es en estudios que son incompletos, entonces necesitamos hacer otros estudios. Entonces, como les digo, la categoría 0 es incompleto, una visualización incompleta del parénquima pulmonar, por lo cual vamos a necesitar una nueva tomografía o comparar con una previa. En la categoría 1 incluimos a los nódulos, parénquima que no tiene nódulos y nódulos que estamos certeros, 100% de que son benignos,
como son aquellos nódulos que tienen calcificaciones benignas y aquellos que tienen contenido graso. En estos pacientes vamos a tener un manejo de screening anual, el riesgo de malignidad va a ser de menos del 1%, y este tipo de hallazgos en la población en general existe hasta en el 90%. Este es un ejemplo, es un corte axial de tomografía que muestra un granuloma calcificado basal izquierdo. Este se categorizó como Long-RADS 1 y recomendamos un screening de seguimiento anual. Este otro ejemplo, la imagen A, que es en ventana pulmonar, y la imagen B, que es en ventana mediastinal, es un corte axial de tomografía que muestra un nódulo izquierdo heterogéneo. Se muestra un contenido de atenuación grasa, lo cual es compatible con un amartoma pulmonar. Este también se categoriza como Long-RADS 1 para un screening anual. Y ahora pasamos a la categoría 2. Estos son nódulos que tienen apariencia benigna, pero no podemos afirmarlo por solamente la tomografía como en los previos. Son nódulos de muy bajo riesgo para convertirse en cáncer e incluyen nódulos sólidos menores a 6 milímetros, subsólidos con una parte sólida menor a 6 milímetros o vidrio esmerilado menor a 20 milímetros. Noten cómo en el vidrio esmerilado le damos una oportunidad de que sea de mayor tamaño porque estos tienen menor riesgo de invasión. Y este punto de corte no fue determinado de forma aleatoria. En el estudio NLST, que es el que revisamos antes, se consideró un diámetro máximo de 4 milímetros, pero después se realizó este otro estudio que se llama ILCAP, Programa Internacional para Detección de Cáncer Pulmonar Temprano, por sus siglas en inglés. Y lo que hicieron fue estudiar nódulos de 5, 6, 7, hasta 9 milímetros, ver cuándo era que el screening era positivo, cuándo tenían cáncer pulmonar positivo y si el retraso en el diagnóstico era importante. Esto se definió en este estudio como un retraso mayor a 9 meses. Quiero decir, si yo daba un screening para Long-RADS 1, entonces daba un seguimiento en un año. En cambio, si lo daba a 4, este podría ser un seguimiento a 3 meses. Una diferencia de 9 meses era importante para el pronóstico del paciente. Por lo que vieron en este estudio fue que a partir de los 6 milímetros, el screening es positivo en muy alto porcentaje, pero después va disminuyendo hacia los 7 milímetros, 8 milímetros. Pero vean cómo el retraso en el diagnóstico es de 0.9% en 6 milímetros, pero se duplica, pues, más del doble en los 7 milímetros a un 2.6%, y es todavía mayor en los 8 milímetros a 6%. Por lo que, con esto determinaron que el componente sólido era importante en 6 milímetros, y así es como se categoriza para una categoría 2, a diferencia de una categoría 3 o 4. Este es un ejemplo, es un corte axial de tomografía que muestra un nódulo pulmonar basal derecho no calcificado. Es el que está señalado con la flecha. Este mide 6 por 4 milímetros, entonces con lo que les dije, se saca un promedio y este es de 5 milímetros. Por esa dimensión promedio se cataloga como Long-RADS 2 y se sugiere un seguimiento anual. Ahora, lo importante de esta categoría es que también puede incluir categorías 3 o 4 que fueron nuevamente clasificadas en 2, ya que fueron nódulos 3 o 4 que de inicio eran de tamaño importante, pero se mantuvieron estables en el seguimiento. Entonces se recategorizaron en el 2. De todos modos, con categorías 3 o 4 que fueron reclasificadas en 2, el riesgo de malignidad es menor a 1%. Y recomendamos todavía el seguimiento anual. Ahora tenemos la categoría 3, que son nódulos probablemente benignos. Esta es la categoría que no queremos en nuestro screening. Siempre que categoricemos en categoría 3, tenemos que reclasificar a la siguiente en 2 o en 4. Entonces, determinar si es completamente benigno o determinar si es completamente maligno. Incluye nódulos sólidos entre 6 y 8 milímetros, subsólidos con una parte sólida mayor a 6 milímetros, pero que el componente sólido sea menor a 6 milímetros, y nódulos en vidrio esmerilado igual o mayores a 20 milímetros. Y como les digo, se requiere hacer lo posible para recategorizar estos nódulos. El seguimiento es a 6 meses, el riesgo de malignidad en estos nódulos es de 1 a 2%,
y los nódulos de esta estirpe en la población general son de hasta el 5% de prevalencia. Este es un ejemplo de corte axial de tomografía con ventana pulmonar que muestra un nódulo del lóbulo superior izquierdo en un paciente de 71 años que aceptó estar en el screening para cáncer pulmonar. En la imagen que les muestro hay un nódulo no calcificado de 7 milímetros de diámetro en promedio, y esto se categoriza como Long-RADS 3, por lo cual le dimos un seguimiento a 6 meses. Este es el seguimiento a los 6 meses en el cual vemos que la lesión permaneció estable, por lo que se categoriza como un Long-RADS 2 y se recomienda un seguimiento anual. Y esta es la imagen al año. En el seguimiento anual, el nódulo permaneció estable y se continúa como categoría Long-RADS 2. Continuamos diciendo que es un seguimiento anual. Entonces vean cómo pasamos de un nódulo probablemente benigno, Long-RADS 3, a uno de apariencia benigna, Long-RADS 2, con un seguimiento anual. Y finalmente está la categoría 4A y 4B. 4A es un nódulo sospechoso. Incluye nódulos que son sólidos entre 8 y 15 milímetros, subsólidos con una parte sólida mayor a 6 milímetros, pero que tienen un componente sólido entre 6 y 8 milímetros. Y aquí es muy importante. Por primera vez el Long-RADS nos va a decir de nódulos endobronquiales. En todos estos nódulos lo que vamos a hacer es seguimiento estrecho a 3 meses o un PET-CT si es que tenemos un nódulo que tiene un componente sólido mayor a 8 milímetros. Aquí les muestro un ejemplo. Esta tomografía tiene varios hallazgos. Es un corte axial de tomografía en una mujer de 76 años que también aceptó un screening para cáncer pulmonar. Con el círculo amarillo señalo una imagen nodular en vidrio esmerilado completamente que tiene baja probabilidad para cáncer pulmonar. Con el círculo rojo señalo un nódulo localizado en el bronquio principal izquierdo que se clasifica como Long-RADS 4A, pero el de mayor importancia es el que está señalado con la flecha azul. Este es un nódulo de mayor sospecha que tiene un eje largo de 15 milímetros medido en ventana pulmonar y con un componente sólido de 6 milímetros medido en la ventana mediastinal. Y de acuerdo a estas características se va a categorizar como Long-RADS 4A. En esta paciente se decidió realizar un PET-CT y se encontró una lesión hipermetabólica en el componente sólido del nódulo. Así que se realizó una biopsia de este nódulo y se diagnosticó adenocarcinoma pulmonar. Así que, como era una lesión sospechosa, debemos de dar un seguimiento adecuado. Este es un corte axial de tomografía en un paciente de 68 años en screening también, en quien se identificó un nódulo en el bronquio principal derecho, que es lo que está señalado con el asterisco en la imagen A. Sin embargo, noten cómo en la segunda imagen desapareció. Lo que hicieron los autores con esto fue una maniobra de pedirle al paciente simplemente que tosiera, ya que el diagnóstico diferencial importante en un nódulo endobronquial es de presencia de mucosidad. Así que con esta simple maniobra categorizamos de un paciente que era 4A a un 1 o incluso 2. En la categoría 4B es un nódulo que tiene mayor sospecha de ser maligno. Este incluye nódulos sólidos mayores a 15 milímetros o subsólidos con un componente sólido mayor a 8 milímetros. En estos lo que vamos a realizar es una tomografía inmediata con o sin contraste para verificar que es ese nódulo que está presente. O un PET-CT con un componente sólido mayor a 8 milímetros o realizar una biopsia. Este es un corte axial de tomografía en un paciente de 70 años de edad. En esta imagen se observó un nódulo pulmonar subsólido derecho de 17 milímetros en promedio, con un componente sólido medido en la ventana mediastinal de 10 milímetros, que es lo que está señalado con la flecha. Estos hallazgos se categorizaron como Long-RADS 4B, por lo que se sugirió realizar un PET-CT. En esta imagen les muestro la fusión de PET-CT que se realizó en un corte axial en el que se identificó metabolismo bajo de la lesión que habíamos señalado en el previo, y se sugirió un seguimiento a los 3 meses. En este seguimiento a los 3 meses se mostró disminución en las dimensiones del componente sólido con un diámetro promedio de 5 milímetros, por lo que este paciente se reclasificó como Long-RADS 2. Así que fue un estudio negativo y recomendamos el seguimiento anual. Vean cómo el panorama cambió mucho en este paciente y ni siquiera requerimos hacer una biopsia. Ahora, hay ciertas reservas respecto al PET.
Este solamente se ha demostrado la utilidad en la categoría 4, tanto A y B, como en la X, que es la que vamos a revisar a continuación. En nódulos sólidos o con componente sólido mayor a 8 milímetros, dependiendo de la resolución del PET. Y lo importante, o lo que podemos hacer nosotros en la vida diaria, es detectar nódulos que pudieran ser falsos positivos en el PET. Y estos son los que se relacionan a nódulos inflamatorios en el contexto clínico de una inflamación. Entonces, en estos pacientes no debemos hacer el PET, debemos esperar al menos 6 semanas para ver si se resolvieron por completo o persisten. En caso de que persistan, realizamos el PET-CT. La categoría 4X es un nódulo muy sospechoso. Estos son nódulos de categoría 3 o 4 en quienes vemos características adicionales, como son los bordes espiculados, el vidrio esmerilado que se duplica en un año, un contenido quístico o un quiste como tal de pared gruesa, retracción del parénquima o adenomegalias asociadas. La mayoría de estas lesiones son transitorias, por lo que se recomienda antes que la biopsia un seguimiento a corto plazo. Entonces vean, en este paciente se muestran cortes de tomografía en la imagen A, en un estudio en ventana pulmonar, y en la imagen B, en ventana paramediastino. Y se observó la presencia de un nódulo endobronquial derecho señalado con el asterisco en la imagen A. En esta se encontró una íntima relación con una linfadenopatía con centro necrótico en el ilio derecho que medía 13 milímetros en el eje corto, que es lo que vemos señalado con la flecha en la imagen B. Entonces vean como un nódulo endobronquial asociado a una adenomegalia, en conjunto se categorizan como Long-Rats X, por lo que se decidió realizar una biopsia inmediata y aquí se diagnosticó un carcinoma de células escamosas. Como tal, lo que debemos hacer es una tomografía, un PET-CT si el componente sólido nuevamente es mayor a 8 milímetros o realizar una biopsia. Como en el caso que presenté, se realizó una biopsia directa. Sin embargo, esto presta mucha variabilidad interobservador y son variables subjetivas, por lo cual se han realizado varios estudios. Este es uno de ellos, en el cual lo que hicieron fue evaluar el valor agregado de la categoría 4X en nódulos previamente clasificados como categoría 3 o 4. Lo que hicieron fue reunir a un grupo de expertos en tórax que reclasificaron los estudios del NLST categorizados como categoría 3 o 4A o 4B. Y ellos lo que vieron fue que iban a conferir un riesgo agregado 4X al 15 a 24% de los nódulos que antes habían sido solamente categorías 3 o 4. Y vieron también que la prevalencia de malignidad en esos nódulos que ellos subieron de categoría fue de 46 al 57%. También confirmaron lo que les había dicho previamente, que hasta en el 27% de los nódulos que fueron reclasificados en 4X, estos eran simplemente transitorios. La conclusión de este estudio fue que la reclasificación de nódulos en categorías 3 o 4 a 4X sí da un riesgo incrementado, pero solamente en manos de expertos. Ahora vamos a hablar de las categorías adicionales, S y C. La categoría S es hallazgos incidentales en otras partes del pulmón o en otros órganos. Por ejemplo, hallazgos pulmonares pudieran ser el enfisema, bronquitis, bronquiectasias, enfermedad intersticial progresiva, que en sí confieren un riesgo adicional al paciente, pero no necesariamente para cáncer pulmonar o no exclusivamente para eso. Y en otros órganos pudiera ser una enfermedad coronaria, aneurismas, nódulos tiroideos o neoplasias en otro sitio. Y la categoría C es un modificador de cualquiera de las categorías que mencionamos antes en un paciente que tuvo cáncer pulmonar en el pasado, pero antes de asignar esta categoría debemos asegurarnos que está en periodo libre de enfermedad. Todo de lo que les he hablado hasta ahorita tiene una alta variabilidad interobservador y de ahí la importancia de hablar de esto, de ahí la importancia de seguirlo estudiando y tratar de mejorar estos screenings y llevarlos a la práctica clínica. Les voy a dar un poco de lo que es la variabilidad interobservador con estudios que lo recalcan, pero nosotros debemos saber que aunque existe esta variabilidad interobservador, es una buena herramienta para screening pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que se ha determinado como variabilidad? El nódulo pulmonar detectado por screening debe clasificarse de acuerdo al contenido y las dimensiones, como lo vimos hace un momento. Y ambas características tienen una alta variabilidad interobservador en sí. Entonces, por ejemplo, tenemos este estudio
de este año, en el cual se categorizaron nuevamente a todos los pacientes del estudio NLST. Lo que hicieron fue determinar el grado en el que varios observadores están de acuerdo al categorizar el long RATS. El método fue reunir 3 radiólogos y 4 residentes de quinto año. Estos estuvieron previamente entrenados con 24 casos del estudio y ya sabían cuál era la categoría. A continuación, recategorizaron 80 casos basales y 80 casos de seguimiento de esos mismos pacientes basales. El desacuerdo de los participantes se dividió en 2 tipos de discrepancia. Una discrepancia sustancial, si era mayor a 9 meses, como lo veíamos anteriormente, y una discrepancia menor si la diferencia era menor a 6 meses. Los resultados fueron muy interesantes, ya que en 6% de los casos, o sea, más o menos 8 por observador, fueron categorizados de forma equivocada. Eso es muy poco, incluyendo a los residentes. Y se observó un mayor acuerdo en las categorías de los primeros 80 estudios, los 80 basales, de un kappa de 0.7 con un índice de confianza de 95%, frente a aquellos que fueron de seguimiento en el cual bajó a 0.63. El desacuerdo de los participantes se observó en 1/3 de los casos, con una diferencia sustancial, esta que les mencionaba, mayor a 9 meses, en solo el 8%. Este es uno de los ejemplos que están tal cual sacados del estudio, en la cual hubo discrepancia entre los observadores. En el lado derecho muestro el mismo estudio en corte axial y reconstrucción coronal en ventana pulmonar, con las imágenes amplificadas en el lado izquierdo. Un observador clasificó el nódulo que se observa como long RATS 2, un nódulo pequeño de aspecto benigno. Otro observador lo clasificó como long RATS 4A, nódulo subsólido con una parte sólida menor a 6 milímetros. Y 5 observadores lo clasificaron como long RATS 4B, un nódulo subsólido con una parte sólida mayor a 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que determina la variabilidad? Este estudio lo resume de esta manera en la tabla. Las más importantes son que muchas diferencias se observaron por tomar en cuenta mediciones que son limítrofes entre una categoría y otra. En este estudio en específico fue de hasta el 83%. Pero también se observó que al escoger el nódulo o el peor nódulo para categorizar, se equivocaban, y esto sucedió hasta en el 74%. La conclusión de este estudio fue que el desacuerdo en la categorización de los nódulos malignos es bajo. O sea, en realidad se equivocan más entre los benignos. Y el tiempo de entrenamiento es importante. Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre radiólogos expertos y los residentes de quinto año. Con esto, la ACR lo que dijo es que la experiencia del observador se determina por 200 tomografías que se hayan visto en al menos 36 meses. Entonces, como ven, es algo que está muy al alcance de nosotros, a pesar de la variabilidad que existe. No sé si tengan alguna duda antes de llegar a las conclusiones. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta que tengan? Muchas gracias por tu presentación. Una pregunta, entonces, en las categorías de malignidad, al final también se recomienda poner como dentro de la conclusión que se necesita hacer una biopsia o eso ya está sentado porque la categoría así lo marca? Sí, en la categoría 4A y 4B se debe dar esa sugerencia al clínico y ya él va a determinar de acuerdo a la comorbilidad del paciente. Quizá nosotros quisiéramos la biopsia, ¿no? Para ya tener el resultado. Incluso muchos pacientes lo piden así, pero no en todos los pacientes es lo mejor. Quizá en esos pacientes con muchas comorbilidades lo mejor sería realizar un PET-CT con los bemoles que ya mencionamos. Ahora, es distinto en la categoría 4X, en la que a pesar de las comorbilidades, si confiere una mejor supervivencia al paciente, se debe realizar la biopsia de inmediato. Muchas gracias. Sí. Muy bien, entonces vamos a dar los puntos que quiero que se lleven a casa y que de verdad es lo que espero que hayan aprendido el día de hoy.
Los nódulos pulmonares pueden ser sólidos o subsólidos. La porción sólida, recuerden, es el componente invasivo, es el que nos importa, pero el vidrio esmerilado no debe ser dejado a un lado. Los pacientes con riesgo que aceptan un seguimiento anual son muy difíciles de seguirse aquí en México, pero podríamos intentarlo cada uno en nuestros hospitales. Y esto debe ser siempre con una tomografía de baja dosis y debe ser clasificada de acuerdo a Long-RADS, diferente a los nódulos incidentales que observamos en alguna tomografía de tórax por cualquier otra situación. En estos pacientes se debe de clasificar de acuerdo a las guías de Fleischner. Realizar mediciones en ventana pulmonar, siempre obteniendo los 2 diámetros mayores en el eje, en el corte axial y un promedio de eso. Clasificar de acuerdo a las características del peor nódulo, aunque ya sabemos que es de alta variabilidad, y siempre tratar de revisar la presencia de hallazgos adicionales. Muchas gracias. La Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen agradece a la doctora Murrieta Peralta por su excelente plática con el tema de una oportunidad de screening pulmonar Long-RADS. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a ceder la palabra al doctor Miguel Palacios, porque tenemos un evento especial esta noche en donde vamos a entregar unos reconocimientos, pero ahorita les cuenta el doctor bien. Gracias, buenas noches. Es muy agradable ver el aula lo más llena posible, porque la verdad que se hace mucho esfuerzo y yo le agradezco al comité organizador, tanto al doctor Amezquita, que ve las sesiones de alfabetización, como al comité de residentes, porque es un tiempo que todo el mundo ofrece y que implica pues preparar, estar aquí, o sea, hacer las cosas lo mejor posible. Quiero comentarles que desde el año pasado, en agosto, cuando tomé la presidencia con la doctora Nora, hemos tratado de obtener para ustedes becas y premios y que sea más atractivo para que ustedes se sientan también con mayor interés para participar. Para el Congreso de Francia, que es en octubre, la Sociedad Francesa y la Sociedad Mexicana hacen un enlace y México va de invitado a Francia. Entonces quiero comentarles que van 9 residentes invitados, becados, y esto pues es un logro porque es un buen número de residentes. Lo mismo hemos hecho con algunas becas para el curso de Chicago, que hemos entregado en el curso de ultrasonido, en el de radiología, y la intención es obtener cada vez mejores premios para ustedes. En la relación que tuvimos con la ARRS, llegamos al acuerdo de que los mejores trabajos electrónicos que se obtuvieran en los congresos pudieran publicarse y que tuvieran ustedes un valor curricular. Entonces ese es el motivo de que en este momento vamos a entregar a 2 de los premiados, fueron creo que 8, 6, pero muchos ya están en provincia. Entonces los 2 que pudieron acompañarnos este día, queremos entregarles sus reconocimientos, un reconocimiento tanto de la sociedad como de la ARRS, porque esto es valor curricular para ustedes. De la selección que tuvimos de residentes para ir a Francia, evaluamos todo. Cuántos años tienen en la sociedad con nosotros, si están al corriente de sus cuotas, cuántos artículos han publicado, si son en revistas nacionales, si son en revistas internacionales. Entonces, todo lo que hagan a ustedes ahorita empieza a formar parte de su currícula para el futuro, para cuando termine. Y nuestra intención es que ustedes aprovechen lo que la sociedad trabaja para que ustedes puedan aprovechar viajando, yendo a congresos. Entonces vamos a entregar los 2 que tenemos aquí y la doctora Nora nos va a hacer favor de hacer la premiación. Una es la doctora Nancy Berenice Guzmán Martínez, que es tan amable de pasar.
Ella es residente del Hospital ABC. Y también, por favor, al doctor José Antonio Cienfuegos Avelar, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán. Que enseñen enséñale a los compañeros. Ah, exacto. El doctor también tiene, aparte de su reconocimiento como participante, también porque fue el trabajo más visitado. Entonces, es un doble. Y invitarlos a que vengan, a que participen, que se conecten por streaming, que participen con los trabajos electrónicos, que participen en el quiz. La verdad que lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño y con mucha dedicación. Yo quiero reconocer a las doctoras del comité, a las Carlitas, la doctora Carla Moctezuma, Carla García, la doctora Sandra, porque de verdad que sí se requiere mucho esfuerzo para poder estar aquí con ustedes y llevar a cabo este evento. Yo quisiera agregar que ya se habían mandado trabajos con anterioridad a la American Writing Society, pero esta es la primera ocasión, gracias a la insistencia del doctor Palacios, que se nos entrega un reconocimiento que para ustedes, como el doctor Palacios ya lo dijo, es importante porque están exhibiendo sus trabajos electrónicos en un curso internacional y aparte de eso nos entregan también como al doctor el premio al más visitado, al trabajo más visitado. A partir de este año el doctor ha decidido que mandemos los primeros lugares del ultrasonido y los primeros lugares de resonancia, porque es importante, es como si ustedes estuvieran mandando un trabajo electrónico a un congreso internacional. Y yo creo que para ustedes es importante porque veo que también en muchas sedes para hacer la subespecialidad piden todo este tipo de requisitos, así que los conmino a que presenten sus trabajos electrónicos y creo que esta es una oportunidad más, o sea, el que gane va a ir a participar y todos tienen constancia de participación y aparte constancia del más visitado. Muchas felicidades, doctores, y gracias, doctor, por el trabajo. Pues gracias y pues sigan participando y gracias al comité. Bonita noche. Los invito a pasar al ambigú, por favor.